Me parece que la pregunta es muy apropiada, porque es la primera pregunta. Yo soy provinciano de Mendoza, o es decir, soy casi chileno, pero de la otra parte de los Andes. Pero los Andes, para mí, la montaña, tiene mucha significación. Muchas veces me iba a la montaña para ver las ciudades de lejos. Mi vocación filosófica fue justamente para explicarme teóricamente los compromisos políticos que como un joven de 17, 18 años había emprendido. Es decir, que partieron de una realidad que se preguntaron por las últimas causas de un compromiso. No es estudiar una carrera por estudiarla. Quise estudiar filosofía para entender los últimos horizontes de comprensión de la política. Y entonces estudié filosofía con mucha pasión. Los griegos, y entonces estudiábamos 5 años de griego, el latín, la cultura europea. Y después también a mis 13, 14 años entré a la Escuela de Bellas Artes. Y ahí pues me ponía yo a pintar, a dibujar. Tenía muy buena mano. Iba a la tarde de 6 a 9, a la mañana al colegio y a la tarde a Bellas Artes. Y esto me abrió, por ejemplo, cursos de historia del arte. A los 13 años yo estudié los egipcios, la Mesopotamia, el arte griego, romano, las grandes catedrales góticas, el Renacimiento, y llegué hasta la pintura contemporánea y hice un recorrido por la historia desde Europa. Me acuerdo el maestro que enseñaba Egipto nos decía, y ahora vamos a recorrer desde la primera catarata del Nilo, y nos iba mostrando todos los templos de Karnak y Luxor, y yo tenía 15 años, tenía una cultura muy fuerte. Eso me sirvió para entender después la historia, y ya no eurocéntrica, pero conocía yo la cultura eurocéntrica. Entonces, para mí estudiar filosofía era entenderme profundamente en mis compromisos concretos. Pero al mismo tiempo empecé a entender la cultura hasta de la provincia. A algún profesor le interesaba la historia del pensamiento en Mendoza y después en Argentina. Terminé mi carrera con muchos compromisos, dirigente estudiantil. Mire qué casualidad, yo conocí a Marta Haneke en París y a dirigentes de la democracia cristiana de allá, de los años 60, en París. Gente comprometida políticamente como yo. Pero mi ideal era ir a las fuentes de nuestra cultura latinoamericana y para mí era ir a Europa. Y de ahí que conseguí una beca para irme a España y hice en España un primer doctorado. Estudié muchísimo, conocí España y la tomé justamente como punto de partida de América Latina. Nosotros fuimos realmente conquistados y dominados por España durante 3 siglos y le debemos mucho, también mucho mal. En la época que yo estaba Franco todavía, pero yo estaba junto a profesores como Aranguren, que ya criticaban el franquismo y que les llevó a tener que aún salir de España por eso. Fue en España que yo dije, tengo que ir más atrás de mi cultura. Y entonces dije, en el fondo, los latinoamericanos, que mal que bien venimos de una cultura cristiana, pues vámonos al origen del cristianismo. Y entonces, en quijotadas de juventud, tenía tiempo, tenía 25 años, y era ya doctor en filosofía. Me fui a Israel 2 años, muy pobre, con lo opuesto, para vivir una experiencia profunda. Fui a Israel, pero no a cualquier lado. Fui a Nazaret. Y en Nazaret no hice cualquier cosa, fui carpintero de una cooperativa palestina
organizada dentro del Estado de Israel, tampoco entre los judíos, sino entre los palestinos, que eran los dominados de la región. Pero me llevó a hacer una experiencia de mis 25 años hasta los 27, que todavía estoy marcado con el sello de esos 2 años los más bellos de mi vida. Obrero, trabajando 10 horas por día, estudiando la lengua, carpintero en Nazaret, y como yo me interesaba una experiencia profunda, me fui al Kibbutz Ginosar, que era un kibutz, una comunidad productiva en Israel, junto al lago de Genesaret, y fui pescador en el lago. Y entonces estaba junto a Cafarnaún y los lugares donde los fundadores del cristianismo fueron ahí pescadores. Y yo estaba en mi bote, porque era pescador en el kibutz, y podía leer textos del origen del cristianismo en el mismo lugar. Experiencia única. Después de 2 años volví a Francia, a Europa, y entonces me quedé 4 años en Francia. Y ahí absorbí toda la filosofía francesa, Sartre, Merleau-Ponty, una cultura ya a fondo con el francés. De ahí pasé a Alemania 2 años. Me puse a estudiar el alemán. La señora que recién saludó es mi señora alemana que conocí en aquellos años. Y después de esta formación, que hice un segundo doctorado y una licencia en teología, era una rata de biblioteca, porque de paso cuando se me acababan las becas, pues me trabajaba en una biblioteca universitaria comprando los libros de la biblioteca. Entonces era realmente una rata de biblioteca. Y mis libros de esa época, el humanismo semita, el humanismo griego, de una bibliografía impresionante. Y todos me dicen, ¿qué bibliografía tenías? Sí, yo trabajaba bibliotecario, así que trabajaba 4 horas para poder vivir y me quedaba las 4 horas en la biblioteca para escribir mis obras futuras, ¿no? Entonces, después de una formación muy fuerte, volví a Argentina en épocas de dictadura y entonces me tocó ser profesor universitario. Mi primer curso universitario, teniendo yo 32 años, fue en una pequeña universidad al norte de Argentina, se llama Resistencia. Y ahí mi primer curso fue América Latina en la historia universal. Y ese libro lo escribí en 4 meses y se ha publicado hace poco. No lo tengo aquí, pero lo podría mostrar. Fue justamente mostrar el lugar de América Latina en la historia mundial. Y yo comenzaba a hacer mi primer curso universitario. Y lo que yo necesitaba era situarme ya no en Europa, sino en América. Y entonces, claro, descubrí que era un eurocéntrico, pero esto ya lo había descubierto en Europa y me había formado para empezar a destruir mi eurocentrismo. Quiere decir que la primera intuición teórica que tuve en Europa era ser un latinoamericano. Ricoeur, Paul Ricoeur, un gran profesor en la Sorbona, me llamaba siempre el mon ami latinoamericano, mi amigo latinoamericano, pero es como diciendo, este hombre de la periferia, aunque me apreciaba, pero sin darse cuenta, manifestaba la superioridad del europeo y uno que venía de afuera, ¿no? Y eso me hizo entonces, desde 1967, decir, yo voy a pensar desde América Latina. Y no usábamos todavía la expresión latina, el locus enunciationis, el lugar del enunciado de mi discurso pensado iba a ser América Latina, Argentina, pero puede ser México. Yo no era un especialista de Argentina. Y cuando llegué a México tampoco soy un especialista
México, pero en los dos lugares me sentí en casa porque era un especialista latinoamericano. He escrito un libro de 2.200 páginas sobre el pensamiento latinoamericano y pues eso es fruto de 50 años de preocupación. Da la casualidad que el pensar desde América Latina supuso entonces un querer mirar la historia y el mundo desde América Latina. Eso es lo que hoy llamamos, 50 y tantos, 60 años después, la descolonización epistemológica. Me tocó ser, si no el primero, de los primeros que implantaron la pregunta, pensar desde América Latina no solo es posible, sino que es nuestra misión. Y fue la primera generación en la historia, porque los demás estudiaban América Latina, una generación de estudiosos del pensamiento latinoamericano. Pero yo conocí el pensamiento latinoamericano por lecturas, pero no quería ser un historiador del pensamiento latinoamericano, sino pensar filosóficamente los problemas actuales desde América Latina. Ahora estoy justo por enviar a la imprenta este libraco, el tercer tomo de la política. El tercer tomo, ¿no? Porque hay otros dos. Estos son los dos primeros tomos de la política. Pero está pensado desde América Latina. Cuando me hablan de democracia, diga, a ver, ¿qué fue la democracia nuestra? Si hablan del Estado, bueno, ¿qué significa el Estado en América Latina? Porque me pregunto siempre el arranque. Y parto de nuestros autores, pero no como objeto mi pensamiento, sino como la inspiración de que me permite entrar a mi realidad. Entonces, respondo a tu pregunta cuando digo el inicio de mi filosofía, que fue al comienzo totalmente eurocéntrica, queriendo conocer a fondo Europa, terminó por ser profundamente latinoamericana antes de volver a América. Y entonces, toda mi vida, he hecho la filosofía desde América Latina. Y en el año 69-70, un grupo de pensadores en Argentina llamamos a ese tipo de pensamiento que piensa desde la colonialidad contra la cultura dominante europeo norteamericana, una filosofía de la liberación. Y eso es lo que yo practico. Cuando me dicen, ¿usted qué filosofía tiene? Esperando que yo sea marxista, kantiano, hegeliano, fenomenólogo, digo, yo soy un filósofo de la liberación. ¿Qué significa eso? Una escuela filosófica latinoamericana, quizás la única, porque no hay otra que haya nacido en nuestro suelo. Y entonces, pues eso explica todo lo que hago. Estoy ahora pensando en la realidad mexicana en una etapa impresionantemente interesante, pero he vivido las etapas de la dictadura más feroz, he tenido atentados de bomba en mi casa. Te podría mostrar un tomo de Hegel, que también traje de mi biblioteca de Mendoza, que no pude traer completa porque era demasiado grande. Y entonces, este era un libro mío, que es la obra de Hegel, la filosofía del derecho, y está rota. Entonces yo les digo a los muchachos, miren, la obra de Hegel que vamos a trabajar, Grundlinien der Philosophie der Recht, está rota. Esto me lo rompió la bomba que me pusieron en mi casa en un atentado. No cualquiera muestra un libro así. ¿Saben por qué? Porque ningún filósofo en la historia ha recibido un atentado bomba. Soy el primero. Porque se lo mataban los filósofos, no se le ponía bomba. En otra época. Pero hemos vivido experiencias. Y por último me echaron de la universidad. Los militares, ¿no?
y me vine a México en el exilio, que me recibió maravilloso y pude continuar esta tarea. Si se ve la obra mía completa, la parte de Mendoza ocupa 1,5 metros. Y después de ese 1,5 metros, todo lo demás ya lo escribí en México. Entonces, realmente, pero una cosa, yo podría haber salido de Estados Unidos, me podría haber ido a Europa. Pero yo dije, no salgo de América Latina. Muchos colegas se fueron a otras partes, pero yo dije, me quiero quedar en América Latina, para no tener América Latina como objeto, sino estar en América Latina como sujeto y continuar pensando en mi realidad. México o Argentina, yo le llamo las dos patrias chicas. La patria grande es América Latina. Entonces yo me siento en casa en cualquier lugar latinoamericano, Brasil, Chile, Ecuador, Venezuela, y pienso desde ahí, y lo que digo, para la gente se dan cuenta que funciona. Creo que con esto he comenzado a responder cómo pienso y desde dónde pienso. Pero no me dijiste el hora. Me pasé los 11 minutos. Un poquito.